Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para compartir otra aventura juntos. Hoy, como prometí, vamos a sumergirnos en un universo de emociones intensas, giros argumentales inesperados y personajes que te robarán el corazón. Así es, prepárense para un maratón épico. Pero no cualquier maratón, uno turco que los dejará sin aliento. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, amamos las series, pero a veces el tiempo es un bien escaso. Las agendas apretadas, el trabajo, los estudios, la familia, la vida, en definitiva, puede conspirar contra nuestros momentos de relax frente a la pantalla. Por eso, después de mucha investigación y pruebas, hoy les traigo la solución definitiva. Les presento 11 series turcas adictivas diseñadas para aquellos que quieren disfrutar de una buena historia sin sacrificar semanas enteras de sus vidas. Sí, lo escucharon bien. Series cortitas, intensas y que te dejarán con un sabor de boca tan delicioso que, aunque no lo crean, querrán más. Antes de que nos lancemos de cabeza a este festín audiovisual, quiero pedirles un favor que significa muchísimo para mí. Si aún no se han suscrito al canal, por favor, háganlo ahora mismo. Es la manera más efectiva de apoyar mi trabajo, de decirme que les gusta lo que hago y de animarme a seguir creando contenido que les divierta y entretenga. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos sobre series, películas, recomendaciones, análisis y todo lo que nos apasiona del fascinante mundo del entretenimiento. Además, es completamente gratis. Así que sin más preámbulos, suscríbanse y únanse a esta gran comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí, a lo que vinimos. Preparen sus palomitas, acomódense en sus sillones favoritos y abran sus mentes y corazones a un torbellino de emociones turcas. Asterisco 1. Erkenci Kuş, un romance que despierta el alma asterisco. Empezamos este maratón express con una joyita que combina romance y comedia de una forma tan encantadora que te dejará con una sonrisa en el rostro durante días. Se llama Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador en español. Aunque la serie completa tiene muchos más capítulos, mi recomendación personal es enfocarse en la primera temporada, que es autoconclusiva y presenta una historia redonda, completa y absolutamente preciosa. La trama gira en torno a Sanem Aydın, una joven soñadora, creativa e independiente que vive en un barrio humilde de Estambul. Sanem es una chica que se resiste a seguir las convenciones sociales y que anhela encontrar su propio camino en la vida. Presionada por su familia para encontrar un trabajo estable, Sanem termina trabajando en una prestigiosa agencia de publicidad, sin imaginar que su vida está a punto de dar un giro de 180 grados. En la agencia, Sanem conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero, carismático y profundamente apasionado por la naturaleza y la libertad. Can es el hijo del dueño de la agencia y regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento. Sus personalidades chocan, se complementan y se atraen de una manera irresistible. Los enredos cómicos, los malentendidos y las situaciones embarazosas están garantizados, pero también los momentos de ternura, de conexión profunda y de romance puro. Erkenci Kuş es perfecta para desconectar del estrés diario, para relajarse y pasar un buen rato. Es una serie que te recordará la importancia de seguir tus sueños, de ser fiel a ti mismo y de creer en el poder del amor. Además, las actuaciones de Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas, son absolutamente brillantes y la banda sonora es simplemente deliciosa. Asterisco 2. Fi, un drama psicológico que explora las oscuridades del alma humana asterisco. La siguiente en la lista es Fi, una serie que, aunque tiene más de 12 episodios en total, está dividida en temporadas muy cortitas y se puede disfrutar por arcos argumentales. Esto significa que puedes ver una temporada, sentirte satisfecho con el desenlace y luego decidir si quieres continuar con la siguiente. Fi es una serie dramática y psicológica que explora las complejas relaciones interpersonales, las ambiciones desmedidas, las obsesiones y las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. La historia se centra en Can Mañay, un famoso psicólogo, profesor universitario y presentador de televisión que tiene una gran influencia en la sociedad turca. Can es un hombre brillante, carismático y aparentemente perfecto, pero detrás de esa fachada se esconde una personalidad oscura, manipuladora y obsesiva. La vida de Can da un vuelco cuando conoce a Duru, una joven bailarina talentosa, apasionada y con un futuro prometedor. Can se obsesiona con Duru y utiliza su poder y su influencia para acercarse a ella, sin importarle las consecuencias.
A medida que la relación entre Khan y Duru se intensifica, se revelan secretos oscuros, se desatan pasiones desenfrenadas y se desencadenan tragedias irreparables. Fi es una serie visualmente impactante con una fotografía cuidada al detalle, una banda sonora envolvente y unas actuaciones impecables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es una serie con contenido para adultos y temas sensibles, como la manipulación, la obsesión, el abuso de poder y la violencia. Si prefieren algo más ligero y menos intenso, tal vez quieran saltarse esta joya turca. **3. Sasiyet, un thriller psicológico que cuestiona la moralidad y la justicia. **. Ahora vamos con una serie que es una mezcla perfecta de drama y suspenso, Sasiyet, que en español se traduce como persona. Esta serie nos presenta a Aga Beyolu, un hombre mayor, jubilado y diagnosticado con Alzheimer. Aga vive solo en un apartamento en Estambul y su vida se reduce a seguir una rutina monótona y a lidiar con los problemas de memoria que le causa su enfermedad. Sin embargo, un día, Aga toma una decisión radical, decide aprovechar su enfermedad para cometer una serie de crímenes impunes. Aga cree que la sociedad turca está llena de injusticias, de corrupción y de personas que merecen ser castigadas. Como sabe que su memoria se deteriorará progresivamente, Aga decide convertirse en un justiciero implacable, aprovechando su enfermedad para borrar las huellas de sus crímenes. La serie es una crítica mordaz a la corrupción y la impunidad en la sociedad turca, y al mismo tiempo, un thriller psicológico fascinante que te mantendrá al borde del asiento. A medida que Aga comete sus crímenes, la serie explora temas como la moralidad, la justicia, la venganza y la enfermedad. La actuación de Haluk Bilginer, que ganó un premio Emmy por su papel de Aga, es simplemente magistral. Definitivamente una serie que te hará pensar, reflexionar y cuestionar tus propias convicciones. *4. Dirilis, Ertuğrul, un viaje épico a los orígenes del Imperio Otomano. *. Si lo que buscan es algo un poco más histórico, épico y grandioso, les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Aunque la serie completa es bastante larga, con varias temporadas y cientos de episodios, la primera temporada es relativamente corta y te introduce de lleno en el fascinante mundo de los turcos selyúcidas en el siglo XIII. La serie sigue las aventuras de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Ertuğrul es un guerrero valiente, un líder carismático y un hombre profundamente religioso que lucha por proteger a su tribu y por establecer un nuevo hogar en Anatolia. La serie está llena de batallas espectaculares, intrigas palaciegas, traiciones, romances y una gran dosis de heroísmo. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que te transportará a un mundo antiguo y fascinante. Si te gustan las series históricas como Vikingos o The Last Kingdom, definitivamente le darás una oportunidad a esta joya turca. Además, la serie está muy bien documentada y presenta una visión interesante de la historia de los turcos selyúcidas y de los orígenes del Imperio Otomano. *5. Immortals, un thriller sobrenatural con vampiros y venganza. *. Cambiando completamente de género, les presento Immortals o Yaşamayanlar en turco. Esta serie es un thriller sobrenatural que sigue a Mia, una joven que busca venganza contra Dmitri, el vampiro que la convirtió en una criatura de la noche. Mia se une a un grupo de cazadores de vampiros que luchan por proteger a los humanos de las garras de Dmitri y de su ejército de inmortales. La serie tiene una estética oscura y gótica, con escenas de acción muy bien coreografiadas y una trama intrigante que te mantendrá enganchado desde el primer minuto. Si te gustan las series de vampiros con un toque diferente, esta es para ti. Immortals presenta una visión moderna y original del mito del vampiro, con personajes complejos, motivaciones oscuras y un mundo sobrenatural lleno de peligros. *6. Siyabe Yazask, un romance imposible entre el bien y el mal. *. Volviendo al drama, les recomiendo Siyabe Yazask, o Amor en blanco y negro. Esta serie cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, compasiva y dedicada a salvar vidas. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío, despiadado y leal a su familia criminal. A pesar de sus diferencias abismales, entre Asl y Ferhat surge una atracción irresistible. Asl ve en Ferhat un alma atormentada que necesita ser rescatada, mientras que Ferhat encuentra en Asl una luz de esperanza en medio de la oscuridad. Es una serie con mucho drama, romance y acción, y las actuaciones de los protagonistas, Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, son muy convincentes.
Prepárense para suspirar, sufrir y emocionarse con esta historia de amor imposible. ****7. Deep, un suspenso psicológico que te mantendrá al borde del asiento ****. La siguiente en la lista es Deep, una serie de suspenso psicológico que te mantendrá enganchado desde el primer minuto. La serie sigue a Sair, un terapeuta que trabaja en el departamento de rescate de suicidas. Sair es un hombre atormentado por su pasado y que lucha por salvar a las personas que se encuentran al borde del abismo. Un día Sair conoce a Bilge, una mujer misteriosa, enigmática y que guarda un oscuro secreto. Juntos se ven envueltos en una conspiración que pondrá a prueba sus límites, sus creencias y su propia cordura. La serie es muy bien escrita, con giros inesperados, personajes complejos y un ritmo que te mantiene en tensión constante. ***8. Getxo 7, una comedia satírica que explora los excesos de la alta sociedad turca ****. Si buscan algo más ligero y divertido, les recomiendo Getxo 7. Esta comedia sigue la vida de una familia adinerada que se muda a un lujoso vecindario en Estambul. La serie es una sátira de la alta sociedad turca con personajes excéntricos, situaciones hilarantes y diálogos ingeniosos. Es perfecta para reírse un rato, olvidarse de los problemas y disfrutar de un humor inteligente y mordaz. ***9. Hakan, Muaf, un superhéroe turco que defiende Estambul de las fuerzas oscuras ****. Ahora vamos con Hakan, Muaf o El Protector en español. Esta serie de fantasía y acción sigue a Hakan, un joven humilde que trabaja como mensajero en Estambul. Un día Hakan descubre que es el protector de Estambul, un elegido para defender la ciudad de las fuerzas oscuras que amenazan con destruirla. La serie tiene efectos especiales decentes, una trama interesante y una buena dosis de acción. Si te gustan las series de superhéroes con un toque turco, esta es para ti. Hakan, Muaf presenta una visión original y refrescante del género de superhéroes, con elementos de la mitología turca y una ambientación exótica y fascinante. ***10. Boru, un drama militar que te sum.